Muy buenas tardes, niños. Bienvenidos nuevamente a esta clase de español. Como les venía diciendo, el día de hoy vamos a trabajar el tópico de lo tradicional a lo moderno, neoclasicismo y romanticismo. Entonces, como se pueden dar cuenta, vamos a trabajar el tópico relacionado con literatura. Vemos una imagen acá que es las emociones y el cerebro tratando de encontrar balance. Entonces, vamos ahí a mirar para que estemos muy pendientes. Vamos a ver el siguiente video, entonces estemos muy atentos para que podamos comentar. Un poema para relajarme y evadirme de la realidad. Exacto, escribir con todo el sentimiento del mundo. Saco mi lado sensible en todo lo que escribo. Así que, básicamente, escribiendo con... Yo prefiero escribir utilizando la razón. El arte puede ser un instrumento para aprender, siendo objetivo y guardando el orden y la naturalidad en todo lo que escribo. Escribir así me parece bastante aburrido. ¿Qué hay de la fantasía y de la expresión de uno mismo? Haciendo arte variado y muy exuberante. No tiene por qué ser aburrido. Ahí están las fábulas, por ejemplo. Divertidas a la vez que instructivas. Por no hablar de la Anacreonte. Bueno, pero para mí mejor la sobriedad y la serenidad. Expreso lo perfecto en todo lo que escribo y, además, es útil para la gente. Mejor usar el arte para confesar, para liberar debilidades e impotencia. Me gusta expresar lo imperfecto e irracional. Somos totalmente opuestos. Pues no entiendo cómo lo logra. Supongo que tengo la originalidad de un pez. Digamos que voy con el rebaño. En Europa hay un buen gusto común. Pues que universalista, ¿no? Me gusta el arte de extremos, que incluso puedan ser grotescos. Arte popular, exaltando los valores tradicionales, las costumbres, con motivos cristianos y nacionales, con las regiones ahora en auge como Cataluña y Galicia. ¡Anda! Habría empezado por ahí. Ahora entiendo lo de evadirte de la realidad. La Biblia es mi libro de ficción favorito. ¿En serio? Sí, lo sé, pero yo uso la razón y mi trabajo es completamente ateo. Pero es que mi poesía es más sensible, más espiritual. Tengo una amplia libertad creadora, paso de las normas y los límites. ¿No usas normas? ¿Para qué? Soy totalmente libre de romperlas. Me dan igual las 3 unidades del teatro. Yo voy a la acción. Pero es imposible hacer algo bien sin unos patrones. Por eso es importante la educación, las academias. La educación es importante, sí, pero no tiene por qué ser de salón. Mejor tertulias abiertas donde cada uno pueda expresar su pasión y su desconcierto ante el mundo. Sí, y hablando de tertulias, esto es una biblioteca y para estar aquí hablando, mejor iros fuera. Muy bien, muchachos, como nos pudimos dar cuenta, hay dos elementos importantes acá, las emociones y la razón. Entonces vamos a profundizar, ya cada uno va haciendo su esquema mental allá y va mirando a ver qué podemos rescatar de estos dos movimientos. Muy bien. Cosas importantes. Obviamente el neoclasicismo y el romanticismo se dieron en Europa, pero se fueron difundiendo no solo por este continente, sino también llegaron a América por toda la influencia que ejercieron los colonizadores sobre nosotros y por todo el legado que se dejó. Entonces es importante que tengamos en cuenta que estos movimientos estuvieron marcados por la independencia y toda la temática nacionalista. Adicionalmente, pues hay una obra importante que es Elvira o la novia de plata, que es la primera novela romántica que se dio dentro del continente. ¿Listo? No propiamente en Colombia, sino en Argentina, pero para que lo tengamos como un dato importante de cultura general. Aquí en el cuadrito retomé algunos de los aspectos que veíamos en el video. Se dan cuenta que son los polos opuestos, es como un ring de boxeo. Entonces, por un lado está el neoclasicismo en una esquina y en la otra esquina está el romanticismo. Mientras el neoclasicismo está centrado en el pensamiento, en la razón, ellos vuelven a lo clásico, es decir, que retoman toda la tradición de los griegos y los romanos, toda la belleza, toda la importancia del ser, la armonía, la belleza. Hablan mucho del optimismo, hablan de la ciencia y el progreso, todas aquellas actividades que generen desarrollan la inteligencia, el pensamiento racional, el análisis, la crítica, todo eso va a ser de tipo neoclásico. Buscan que los escritos tengan una finalidad moralizante, es decir, que sean útiles para quien los lee o quien los trabaja.
y que deje una enseñanza y promueva los valores, la persona, la integralidad de la persona, el culto, todo lo que tiene que ver con como la formalidad y la elegancia. Se habla de reformismo, despotismo y cambio progresivo. Quería decir que para ellos lo más importante es mantener el pensamiento y la razón como eje y referencia de toda la producción de esa época. Hay un cambio social. Entonces ellos buscan transformar y buscar como modelos universales que ayuden a buscar la equidad y la justicia en el mundo. Mientras tanto, en el romanticismo, como vimos en el video, pues obviamente es el polo opuesto. Entonces ellos son más fantásticos, le dan más auge a la imaginación, vuelven al barroco, que es ese arte recargado, lleno de adornos, son muy melancólicos, entonces no solo hablan del amor y de las pasiones, sino también de las frustraciones, de sus miedos, de la muerte, de la melancolía, de las pasiones y todo lo que hay en ese yo interno. Son muy revolucionarios y rebeldes, no les gusta seguir las normas y exaltan mucho el yo interior del autor. Continuemos. Con relación al neoclasicismo, pues, ¿qué les puedo decir? Acá lo vamos a ampliar más. Las características, como ya se las había dicho, retoman los modelos clásicos, obviamente retoman a los grandes filósofos y escritores de esa época, Aristóteles, ya se empiezan a fijar más como en la armonía del ser y en cómo llevar a la integralidad de esa persona. Se fijan mucho en lo académico, entonces en esta época literaria la educación cobra un valor muy importante. Ya habían aparecido algunas instituciones durante la colonia y la independencia, que es el movimiento que es anterior a este. Entonces ellos ya empiezan como a reafirmar y como ya se supone que el pueblo es libre, entonces ya va pegado a esa literatura que difunde los ideales de un hombre más comprometido, dueño de sí, autónomo. Rechazan la fantasía, destacan y recuperan mucho el teatro y la fábula, porque a través de ellos pueden instruir, pueden deleitar al lector y asimismo dejar una enseñanza. La lírica, que es la poesía, casi que desaparece, no en totalidad, pero digamos que ya tiene un menor auge. Surgen los himnos nacionales por aquello de que ellos se centran mucho en el patriotismo y en la identidad. Dentro de los temas de los neoclásicos, pues, ¿qué les digo? Podemos destacar que describen mucho el paisaje americano, rinden homenaje a las hazañas libertadoras, importante nuevamente y reiterativo la libertad intelectual, y dan confianza a las capacidades del pueblo americano, creen que el hombre americano es capaz de transformar y de generar un cambio en la sociedad. Dentro de los géneros aparece la novela y la poesía moral y patriótica, la sátira. La sátira es ciertas críticas e indirectas que se hacen contra las normas o, digámoslo así, contra las leyes que estaban en el momento. Hacen fábulas, lo que yo les decía, más que hacerlas de pronto, lo que hacen es difundirlas de la época clásica para poder dar a conocer los mensajes y moralejas de estas. Aparece la epístola, pero la epístola, digámoslo así, ya para hacer comentarios, críticas. Si ustedes recuerdan, epístola es sinónimo de carta, que esas ya se venían difundiendo cuando vimos la literatura de el descubrimiento y la conquista. Recordamos que la carta era la principal forma para informar de un lado al otro y era el medio más rápido para difundir esa información. Acá la epístola es más como un canal para hacer críticas, para hacer las sátiras y ser más incisivos en lo que se quería expresar. Y hay discursos y proclamas, obviamente pues por aquello de que se busca la libertad intelectual. En el romanticismo, acá ellos dejan de un lado la razón y son más rígidos. Ellos rompen las normas, no les gusta seguir, mientras los neoclásicos tenían que seguir unas normas a la hora de escribir. Ellos son más relajados, estos son más espontáneos, obviamente el sentimiento es lo que prima sobre la razón, la imaginación y la fantasía. Son muy subjetivos, es decir, que ven el mundo como ellos quieren, así sea parte de la realidad y de lo que verdaderamente es. Proclaman la libertad, la creatividad, se apegan mucho a lo popular, a rescatar esas tradiciones y costumbres del pueblo. Dentro de los géneros, pues está la prosa, siguen las novelas, el cuento y el ensayo. El ensayo, aunque es más del neoclasicismo, también el romanticismo y algunos, para destacar y hacer opiniones sobre el concepto del verdadero amor. La poesía es el género más importante, es el principal canal para difundir el romance, y las pasiones y emociones del ser. Aparece un teatro más de entretenimiento
Y se da el periodismo porque pues obviamente es un legado que se dejó desde la colonia de la independencia, se ratificó en el neoclasicismo y acá todavía permanece vigente. Dentro de los temas, pues todos los poemas o las producciones del romanticismo hacen énfasis en los héroes de la libertad, en el sentimentalismo, pero no solo escriben al amor y a las cosas bellas, sino también a la muerte, al dolor, a la decepción, al desengaño. Hablan mucho de la identidad y hablan de quién soy yo. Un dato acá importante que les puse porque eso marca la historia de la literatura colombiana, es el surgimiento de María. Es una obra escrita por Jorge Isaac. Creo que ustedes alguna vez la han escuchado porque hace parte de las grandes letras de nuestra literatura y es aquella que marcó e inmortalizó el romanticismo colombiano. Es la historia de amor de María y Efraín. María muere y simplemente le deja como recuerdo sus dos trenzas a su amado Efraín. Entonces más adelante vamos a trabajar fragmentos de esta historia para poderla conocer más a fondo. Aquí lo que yo les decía, hicimos como una intersección, están los elementos de cada uno de los movimientos, pero lo que tenían en común. Ya el neoclasicismo, pues les dije todo, las reglas, son muy enfáticos en la razón, en la reflexión, son muy grandilocuentes, quiere decir que les gusta expresarse mucho, hacer de la palabra todo un discurso, pero con un lenguaje muy pulido, muy culto, muy bello. Mientras que los románticos pues hablan más de temas como la ruina, la nostalgia, el amor, su interés es más como por las cosas grandes, rechazan toda la cultura antigua, entonces digamos que eso se opone a ellos, buscan más la individualidad, mientras los neoclásicos buscan más como el bien común, lo universal. ¿En qué coinciden? Los dos defienden y buscan la igualdad, los dos se fijan en el progreso de la sociedad y para los dos es importante la libertad y el nacionalismo. ¿Listo? En cuanto a las actividades que vamos a hacer, entonces, si ya ahorita tienen dudas, les voy a dar el espacio para que me las puedan hacer. Voy a explicar y terminada la explicación, pues daré paso para las dudas o comentarios que deseen hacer. En la plataforma van a encontrar dos asignaciones. La primera asignación se llama Apuntes, actividad número 2. Esta debe retomar las ideas y los apuntes que tomaron de la clase y la frase de esta semana, que se las voy a mostrar, y ahorita se las muestro. Y esto es para ganar puntos extra. Esos puntos extra ustedes saben que le van a servir para mejorar las notas que estén mal o que estén regulares y así le ayudan a subir el promedio. Eso por un lado. Por otro lado va a estar la actividad número 2, que ahí van a encontrar una guía a través de los diferentes medios, a través de la página del colegio, de la plataforma de Armodo y de los grupos de WhatsApp. Es la guía donde van a poner en práctica todo lo que hablamos el día de hoy, entonces se las voy a presentar. Muy bien, como lo pueden ver en pantalla, entonces aparece la guía en Word, usted descarga el archivo, lo guarda en su equipo y cuando lo abra pues es fácil. Acá el primer punto es preguntas rápidas, entonces unas preguntas muy concretas sobre el tema que desarrollamos. Entonces usted da clic ahí y ya se convierte en un cuadro de texto y lo que hace es escribir la respuesta correspondiente y va guardando. En el segundo punto es fácil. Lo que tiene que hacer es acomodar estas 6 características o datos que yo le di. ¿Estos datos sobre qué son? Pues sobre las dos épocas que acabo de explicar, el romanticismo y el neoclasicismo. Entonces usted empieza a mirar, usted mira, las puede copiar. Entonces digamos, usted cree que usted le da control C y usted cree que eso es del neoclasicismo, entonces control V, por ejemplo. Entonces la pega ahí. ¿Sí? Copiar y pegar. Obviamente, si ya la escribió en este lado, ya no la puede escribir al otro. Son 3 y 3, digamos, ¿no? Porque soy suponiendo. En el tercer punto, eso sí no lo dije yo, lo va a tener que consultar, pero cuando consulte tiene que ser muy concreto. Entonces va a buscar estos autores del neoclasicismo y del romanticismo y acá va a escribir 2 datos importantes de cada uno. ¿Qué datos va a escribir? Datos literarios, no de la biografía, que a qué colegio fue, que se casó, que se divorció, no, sino más sobre qué escribía, qué sobresalían sus escritos, qué tipo de géneros escribía, más hacia lo literario. Puede buscar datos literarios de tal personaje. ¿Listo?
Y en las obras, pues la obra o las obras más representativas de cada uno de ellos. En el cuarto punto, que yo diría que es uno de los más importantes, va a encontrar dos poemas, un poema del neoclasicismo y un poema del romanticismo. Los va a leer y los va a releer porque se va a dar cuenta que la estructura de los dos, más que la estructura, el contenido de los dos es totalmente distinta porque pertenecen a épocas diferentes. Entonces, a partir de la lectura lo va a analizar muy bien, va a contestar y argumentar su respuesta acá. ¿Qué diferencia encontraste entre los dos poemas? Entonces usted los lee muy bien y coloca ahí. Obviamente no va a colocar que uno es del neoclasicismo y el otro del romanticismo, no, sino características como tal, y el tema de este es tal, el tema de este es tal cosa, uno utiliza un lenguaje más elaborado que el otro, bueno, usted va exponiendo ahí qué características encontró de cada movimiento. Yo como en las diapositivas le expliqué todo lo del neoclasicismo, usted dice, ahí dice, expresaban el amor por la patria. Entonces usted dice, en el poema del neoclasicismo se expresa el amor por la patria, se expresa la libertad de expresión, mientras que en el del romanticismo se habla de la nostalgia por la patria perdida y la identidad del pueblo americano, por ejemplo. Lo importante es que usted argumente y explique. Y en el último, usted va a mirar con cuál de los dos escritos se identifica más y va a explicar por qué. ¿Listo? Nuevamente regresamos acá y en las diapositivas vamos a retomar la frase para terminar. Dice, la disciplina es el puente entre tus metas y tus logros. ¿Por qué la puse? Porque yo creo que estamos en un momento del año en el que la disciplina y el compromiso le va a garantizar alcanzar las metas que nos proponemos. Entonces es muy importante que cumpla con los tiempos, que sean muy juiciosos, que cumplan con las indicaciones y las sigan al pie de la letra para alcanzar el éxito de todo lo que se propone. No siendo más, les deseo muchos éxitos, espero todo les salga muy bien.